Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Feliz día de la preparación. Feliz día para todos, muy buenos días. Es viernes, ya se acercan las horas del Santo Sábado y estamos aquí como todos los días en nuestro espacio que hemos separado, que hemos guardado cada día para el estudio de la Palabra de Dios. Y hoy, pues, siendo viernes, ya nos toca hacer el repaso de la lección. Lección maravillosa que tuvimos esta semana. La expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y pues esta semana fue una semana muy bendecida, temas maravillosos, cosas muy bonitas, y pues vamos a tener un repaso, a abreviar todo lo que estudiamos durante esta semana pues en unos cortos minutos. Y antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque en tu misericordia nos has regalado otra semana más. Ya este es el último día de esta semana en la que tendremos nuestras labores diarias, en la que haremos nuestras actividades propias, nuestras, para nuestro sustento, para los quehaceres. Es día de preparación, ayúdanos a estar tempranito en casa, preparando todo para mañana, organizando todo, y que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento para que podamos mantener siempre presente que la santidad del sábado está por llegar y podamos guardar esos bordes del sábado, ese viernes en la tarde y ese sábado en la tarde, guardarnos de no ofenderte y de no ir de pronto a violar tu santo sábado. Señor, solicitamos que tu Santo Espíritu, te suplicamos que sea Él el que nos dirige en nuestro estudio, que sea Él el que nos orienta, nos guía, nos ayuda a entender, el que graba en nuestras mentes y en nuestro corazón este mensaje maravilloso, y sobre todo que nos capacite para poderlo vivir, para poderlo poner en práctica, para que otras personas puedan ver en nosotros tu santo amor y misericordia. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, expiación horizontal. Dice el versículo de memoria: pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Durante esta semana estuvimos estudiando un tema muy importante y muy bonito, y al mismo tiempo bastante, por decirlo así, revelador en cuanto a la obra de Cristo en el ámbito horizontal. La semana pasada vimos lo que la muerte de Cristo, lo que la obra expiatoria y redentora de Cristo hizo en favor nuestro en nuestra relación vertical con Dios. Y ahora durante esta semana hemos visto cómo esa misma obra expiatoria de Cristo Jesús, a través de su vida perfecta, su muerte y resurrección, ascensión y exaltación en el cielo, también ha hecho una obra maravillosa en nuestro favor, pero a nivel horizontal. Y pues hay puntos importantes que necesitamos analizar de lo que fue la lección de esta semana. En primer lugar, el concepto de lejos y cerca. Es un concepto muy básico que le enseñamos a los niños cuando apenas están aprendiendo los conceptos básicos, cuando están muy pequeños. Lo que es cerca, lo que es lejos, y les enseñamos con dinámicas, con canciones, con actividades, y los niños poco a poco van aprendiendo lo que significa lejos y lo que significa cerca. En la palabra de Dios, creo que es en el libro de Isaías, dice
que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Ha hecho un abismo, una separación. Nuestros pecados han hecho que nosotros como seres humanos estemos lejos de Dios, haya hecho una separación, haya creado un abismo que humanamente es insalvable, es imposible salvar ese espacio, ese abismo que fue creado entre Dios y nosotros como seres humanos debido al pecado. Y pues de eso está hablando el apóstol Pablo en primer lugar de ese concepto de lejos, de cómo hablándole a los efesios que eran gentiles en su mayoría, les está hablando a los gentiles de Efesios y les está diciendo: ustedes una vez estaban lejos. Dice Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y los versículos 11 y 12 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, el ser humano, si lo traducimos a nuestro tiempo y lo hacemos un poco más general, porque claro, estos textos están escritos muy enfocados y muy específicamente hacia los efesios. Pero si nosotros extrapolamos esto y lo hacemos un poco más general, nos damos cuenta que no solo los efesios, la humanidad en general, el ser humano a nivel general en el mundo, estábamos lejos y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. El pueblo de Israel era un pequeño pueblo en el Medio Oriente, pero todo el resto del mundo vivía ajeno, ignorante, lejos de la ciudadanía de Israel. Todos nosotros, cuando estamos sin Cristo, vivimos en la misma condición, ajenos, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de la familia de Dios. Ese concepto de lejos significa que éramos extraños al cuerpo de Cristo. No éramos miembros de su iglesia, no éramos miembros de su cuerpo, de su familia. Pablo considera que para nosotros es importante que recordemos el pasado en el que vivíamos antes, ajenos a todas estas maravillas que ahora conocemos. Ahora que somos ya parte de la familia, es importante que no olvidemos de dónde hemos venido, que no olvidemos el camino que hemos recorrido y que no olvidemos las maravillas que Dios ha hecho para podernos sacar de la ignorancia en que vivíamos y acercarnos a la familia de Él hacia su luz admirable y que podamos participar de esta maravilla. Estábamos sin Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Los gentiles, nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel, vivíamos en aquel tiempo, vivían en una constante disputa
tratándose de forma despectiva, a veces incluso de manera agresiva e insultante, llamando los unos a los otros. Los unos le decían a los otros incircuncisión, y los de allá les decían a los judíos circuncisión, circuncisos, pero todos utilizaban la palabra de manera despectiva, hiriente, ofensiva. Hoy en día no hablamos de circuncisión o de incircuncisión. Hoy en día, como vivimos en la época ilustrada, entre comillas, que de ilustrada no tiene nada, cada vez vamos a cosas peores, pero como hoy vivimos en una época ilustrada, hoy en día ya no peleamos por circuncisión e incircuncisión, ya no tratamos de manera despectiva al circuncidado o al incircuncidado. Hoy hablamos de manera despectiva y hablamos de manera hiriente y ofensiva de los que creen en un Dios. Eso dicen los ilustrados. O los que creen en Dios, hablamos de manera ofensiva y a veces tratamos de manera despectiva a aquellos incrédulos, los que creen en una evolución. Ahora vivimos en una lucha distinta, pero en el trasfondo igual. Es una división, una separación que causa el pecado, una división que causa la falta de Cristo en nuestra vida. Hoy en día los progresistas, los que creen en la ideología de género, en el feminismo, los que creen, en todas estas ideas que están surgiendo hoy en día, que por cierto van en contra de la mayoría de las ideologías de la Biblia, entonces tratan despectivamente e hirientemente al que cree y se afirma en la palabra de Dios, pero también algunos que dicen seguir la palabra de Dios tratan de manera hiriente y despectiva a estas personas que creen en estas ideologías. Y lo que no vemos, sobre todo responsabilidad de los que sí creemos en Cristo, es que esas personas también son candidatos al reino de los cielos, y que nuestra función no es tratar de manera hiriente o despectiva a otra. Nuestro trabajo es buscar la manera de que esas otras personas realmente encuentren a Cristo, que Cristo sea la fuente de unión, la fuente de solución, sea el puente que salva ese abismo que hay entre nosotros y nuestros prójimos, y entre nosotros y Dios. Ahora, un aspecto importante que estudiábamos en la lección es el hecho de que ese salvar ese abismo, ese tender puentes para que los que están lejos de Cristo puedan llegar a Él, ese don que nos ha dado Dios de la reconciliación es eso, un don, un regalo. Por naturaleza, el ser humano permanece en contiendas, en discusión, en peleas, en constante tira y jala de aquí para allá, siempre cada uno buscando y velando por sus propios intereses sin importar los intereses de los demás. Y entonces Cristo viene a esta tierra y trae solución para que todos podamos tener la maravilla y la bendición de una reconciliación. En Efesios 1, 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos. Miren aquí cómo ahora se muestra una relación de reconciliación con el hermano. Ahora el trato con el hermano no es despectivo, ya no es hiriente, ya no es
insultante, ya no es burlesco, ahora es sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y obviamente los textos que habíamos leído donde dice que estábamos lejos y ahora por la cruz, por Cristo Jesús, en Cristo Jesús hemos sido acercados. El versículo 16 del capítulo 2 dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, en general, todos estos textos lo que nos está mostrando es que quien tomó la iniciativa de restaurar todas estas relaciones, tanto nuestra relación vertical como nuestras relaciones horizontales, fue Dios. Y Dios fue quien nos regaló ese don a través del ministerio de Cristo Jesús en la tierra y en el cielo. A través de su sacrificio y vida perfecta en la tierra y de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, nos regala la bendición de la reconciliación, de podernos reconciliar con Dios, de derribar por completo los muros divisorios y todo aquello que forma contienda entre nosotros como hermanos y con Dios por causa del pecado. Mis queridos hermanos, pero como les decía yo esta semana, esto de la unidad hay que tomarlo con mucho cuidado, porque algunos quieren la unidad a toda costa, así haya que sacrificar principios, así haya que sacrificar un así dice Jehová, con tal de que podamos estar unidos, y eso no es unidad. Si la unidad se va a basar en las ideas humanas, en los deseos humanos, eso no es unidad y lógicamente va a fracasar. La verdadera unidad tiene que estar basada en un claro, cierto y certero así dice Jehová. La unidad tiene que estar basada en la cruz, mis hermanos. Es verdad, es la cruz la que nos da esa unidad, pero tiene que estar fundamentada también en la palabra de Dios, que es la que da el testimonio de ese Cristo maravilloso, que es la que da el testimonio de esa obra en la cruz maravillosa. Es la palabra de Dios la que debe ser el fundamento, la base firme sobre la que la unidad debe estar constituida. Y entonces la reconciliación entre nosotros como hermanos, fundamentados en la palabra de Dios, y nuestra reconciliación con Dios, fundamentados en la palabra de Dios, son verdadera reconciliación. Y si a eso le sumamos la oración, la testificación, entonces la reconciliación será completa y plena. Pero también hablábamos de derribar esos muros divisorios. Mis queridos hermanos, los seres humanos somos expertos en levantar muros. Y yo sé que parece contradictorio con lo que acabamos de hablar. Pero es que la palabra de Dios no es un muro divisorio. Al contrario, la palabra de Dios debe ser el fundamento sobre el que se levanta la unidad. Dice los versículos 14 y 15 en el capítulo 2 de Efesios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Derribando el muro divisorio y aboliendo en su carne esos mandamientos de hombres, esos mandamientos expresados en ordenanzas que hacían un muro de división entre los que estaban lejos y los que estaban cerca. Mis queridos hermanos, aquí está hablando de las leyes mosaicas, de la ley ritual, de las leyes ceremoniales, de las leyes como la circuncisión,
pero quisiera llamar la atención a las nuevas paredes y a los nuevos muros que como cristianos estamos levantando. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, en la palabra de Dios debe estar fundamentada la unidad. Pero también algunos quieren fundamentar en la palabra de Dios, o mejor dicho, no en la palabra de Dios, algunos quieren hacer parecer palabra de Dios algunos muros divisorios que se levantan. Voy a dar algunos ejemplos de pronto un poco ridículos, pero que ustedes pueden extrapolar a otras situaciones. Nosotros formamos muros divisorios cuando damos un mal ejemplo, por ejemplo, de la reforma pro salud. Y los ejemplos ridículos que les voy a dar es, por ejemplo, cuando yo estaba en el Vidasana, y bueno, no era culpa de la hermanita de la que voy a hablar, no diré su nombre, pero los que saben de quién estoy hablando, pues se darán cuenta de quién estoy hablando. Y los que no, pues la idea es que el mensaje llegue. Cuando estábamos en el Vidasana, en nuestro internado, aprendiendo todas estas cosas maravillosas que aprendimos, había una hermanita que era profesora, la que nos daba la parte de la culinaria, era la directora de la panadería y bueno, tenía roles más que todo en este ámbito de la alimentación sana. Y la verdad es que hace o hacía de comer, no sé en este momento si aún vive, me imagino que sí. Ella hace de comer muy bien. Las comidas que hace son muy deliciosas, son veganas, son vegetarianas, son conforme a la reforma pro salud. Y pues a veces del Vidasana, personas de afuera invitaban a los líderes del Vidasana para que fueran a llevar capacitaciones a otros lugares con respecto a tratamientos, a la alimentación sana y bueno, todas estas cosas. Y el problema es que esta hermanita tenía un aspecto como si estuviese enferma. El problema es que toda esta familia tienen ese aspecto, es un rasgo característico de su fisionomía, no es que estén enfermos ni nada, pero es que su fisionomía muestra como si tuviesen ojeras, como si estuvieran enfermos. El caso es que nosotros nos poníamos a pensar y decíamos, ¿qué testimonio estamos dando con nuestra hermana yendo a dar un mensaje de vida, de reforma pro salud, de vida saludable, y ella con ese aspecto que tiene, que parece que estuviera enferma? Pues los demás dirán, no, pues nosotros no queremos seguir ese ejemplo porque entonces nos vamos a poner así. Hacíamos broma con esto. Pero ese es el mensaje. Nosotros a veces formamos muros de división cuando damos un mensaje equivocado con nuestro testimonio, con nuestras prácticas y con nuestras formas de hablar, de actuar, de vivir. A veces damos un mensaje equivocado y levantamos un muro divisorio entre la verdad, entre el pueblo de Dios y los que están fuera del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes, palabras, actos, formamos muros de división. Y otro ejemplo ridículo que les voy a decir, que les iba a contar, es de una hermanita en una iglesia de estas disidentes. Es un grupo que era pertenecían a estos disidentes de restrepistas, de Restrepo en Colombia. Y era una hermanita bastante, podríamos decir, extremista, porque era de las personas, una vez un hermanito salió, quería salir a cantar un especial, y cuando salió a cantar el especial salió con su guitarrita, y cuando iba a empezar a cantar, esta hermanita estricta, extremista que había, se percató que la guitarra tenía como un par de cuernitos en la parte donde están las clavijas para afinar la guitarra. Tenía como una especie de palitos así como en forma de cuernitos,
No sé por qué tendría la guitarra así. El caso es que la hermana lo bajó de la plataforma y le dijo que no podía cantar porque esa guitarra era satánica. Era del diablo porque tenía cuernos. Y pues de esa manera herimos personas y finalmente levantamos muros. Mis queridos hermanos, nosotros somos especialistas en levantar muros. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra para derribar esos muros. Para que esos muros divisorios de reglas de hombres, de nuestro mal testimonio, muros que nosotros levantamos con cosas que no tienen sentido, que solo sirven para criticar y señalar a los demás. Todas estas cosas vino a derribarlas, vino a derribar tus deseos, mis deseos y mis pensamientos y tus pensamientos propios, y vino a darnos, a construir una unidad a través de su palabra, a través del amor, a través de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea ese elemento que hace unidad entre nosotros como miembros de su pueblo, como miembros de su cuerpo. Durante la semana hablamos acerca de este texto porque dice que él abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, y que muchos en otras denominaciones ven en estos versículos como una clara alusión a que Jesús clavó en la cruz la ley de Dios, pero eso no es así. Está hablando acerca de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, la ley ceremonial, todos estos rituales ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, como la circuncisión, como los sacrificios, como toda esta parte ritual, porque allí obviamente, dado que Pablo menciona varios de los mandamientos, de los 10 mandamientos, obviamente él está dando por sentado que no habla de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, sino de los mandamientos referidos a las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. La lección también nos hablaba acerca de la paz y de cómo solamente Cristo trae la verdadera paz. Dice los versículos 17 y 18: y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, el concepto de la paz es un concepto importante dentro del ámbito humano. Y veíamos durante la semana que humanamente no podemos tener paz. No hay paz verdadera que el hombre pueda ofrecer. Se buscan muchos medios de paz y cada vez se inventan organizaciones para tratar de traer la paz. La ONU, el G20, el G7, el G8, eso le ponen números a la G, y se inventan, no sé, grupos militares para tratar de mantener la paz en ciertos lugares, como los cascos azules de la OTAN o de la ONU, no, ya no sé ni cuáles es que son. El caso es que los seres humanos buscan desesperadamente de alguna manera la paz, y siempre que buscan la paz realmente nunca la hallan. Siempre encuentran más problemas, más dificultades. Cuando más el mundo está buscando la paz, más tensiones encuentra. Las tensiones entre China con Taiwán, la guerra de Ucrania con Rusia, las tensiones en África, las guerras en África, las guerras... Por todas partes hay dificultades, tensiones, las tensiones entre Estados Unidos y China. El ser humano no puede encontrar la paz. Por sí mismos no hay manera de encontrar la paz. Esa solamente se encuentra en Cristo Jesús. Mi querido hermano, es un tema importante la paz. Pero la paz, aunque es un tema importante, es un tema que solamente tiene solución en un solo punto, en Cristo Jesús. En un solo lugar hay solución para el problema de la paz,
y es en la cruz. La cruz del Calvario es el lugar donde la paz encuentra sentido y hay verdadera paz. La paz a nivel social no la vamos a encontrar, pero podrás tener paz en tu corazón si dejas que Cristo viva pleno y completo en ti. Si el Espíritu Santo es el que controla tu vida, entonces hallarás paz y podrás transmitir paz a todos aquellos a quienes te rodean. La predicación de la paz por parte de Cristo fue mucho más allá de su ministerio terrenal. Llegó a los cielos y desde los cielos nos es impartida a todos nosotros. Mis queridos hermanos, y por último, durante esta semana veíamos que tras todas estas cosas, la consecuencia lógica de que el Señor nos haya dado todas estas cosas, como por ejemplo el ser acercados, el derribar los muros divisorios, el quitar esas ordenanzas, esas cosas humanas que causan división, cuando hemos entendido la predicación de la paz por parte de Cristo, la consecuencia lógica de todo esto que hemos estudiado es que somos un templo santo, el cuerpo de Cristo, un templo santo edificado para honra y gloria de Dios y para habitación del Espíritu Santo. Somos edificados en Cristo Jesús. Cuando tenemos paz, cuando las divisiones se han acabado, cuando las rencillas se han diluido, cuando finalmente hay la reconciliación como parte del pueblo de Dios, entonces somos edificados como piedras vivas, teniendo como fundamento los apóstoles y como principal piedra del ángulo a Cristo Jesús. Entonces somos edificados como un templo para la honra y la gloria de Cristo Jesús, para la honra y la gloria de Dios. Dice el versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mi querida familia en Cristo, tú y yo somos la iglesia, el templo del Dios viviente. El templo no es esas 4 paredes en las que nos reunimos los sábados cada 8 días. Es importante reunirnos. Y esas 4 paredes nos ayudan a tener comunión, coinonía, los unos con los otros, y nos ayuda para que juntos podamos tener comunión con Cristo y alabarle y honrarle y glorificarle a Él. Pero esas 4 paredes no son el templo de Dios. Son un lugar donde nos reunimos a adorar. El templo de Dios, según Pablo, espiritualmente hablando, somos tú y yo y cada uno de los que pertenecemos al pueblo de Dios. Como piedras vivas estamos siendo edificados día tras día para habitación de Dios a través del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, no quiero finalizar sin hacer lo que cada día hago. Invitarte, mi hermano, para que hagas parte de este templo, para que permitas que toda esta obra que hemos estudiado durante esta semana sea una realidad en tu vida, que los muros divisorios en tu familia, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, con quienes te rodean, que esos muros divisorios caigan, que caigan como cayó alguna vez el muro de Berlín, que caigan esos muros que dividen, que separan, que podamos
ser acercados todos los unos a los otros en Cristo Jesús y como una familia ser edificados como un templo santo para Cristo Jesús. Te invito para que puedas permitir que el Espíritu Santo haga realidad en tu vida la reconciliación, que todas aquellas relaciones rotas, que todas aquellas cosas, aquellas relaciones en las que hay separación, hay rencor, que la reconciliación retorne a nuestra vida, a nuestro corazón. Que Dios sea parte de tu vida, que tú hagas parte de la vida del cuerpo de Cristo, que tú hagas todo lo que esté a tu alcance humanamente posible para mantenerte, para permitir que Cristo Jesús haga la obra en tu vida y que finalmente experimentes toda esta obra redentora maravillosa, toda esta obra de expiación horizontal con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los que nos rodean. Comparte este video con aquellos a los que tú quisieras que fueran acercados nuevamente, que puedan venir y ser parte y formar parte de este pueblo. También compártelo con tu familia y con tus hermanos de la iglesia, que todos hagamos maravillas mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y no olvides, comparte y además pon tus comentarios, comenta acerca de esta lección. ¿Qué fue lo que más te gustó? Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir en los comentarios, todos los que ven el video, si lo podéis hacer, vamos a poner qué fue lo que más nos gustó, qué fue lo que más te gustó de esta lección, lo que más te impactó, qué fue lo que más te llamó la atención, o quizás qué fue lo que más tocó tu corazón, qué fue lo que te... A ver, por así decirlo, otra cosa que podemos poner en los comentarios es ¿cómo has podido vivir alguna de las cosas que están aquí? La reconciliación, el derribar los muros, el ser acercados nuevamente. ¿Qué parte de esto has vivido, has tenido la experiencia clara en tu vida? Vamos a compartir, vamos a poner en los comentarios lo que más te gustó o lo que has podido experimentar de esta lección. Mi querida hermana, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.